glorifícate en nuestras vidas en esta mañana. Oh, glorifícate, Señor. Glorifícate en esta mañana, Señor. Aleluya. Oh, eres el Rey de gloria, eres el Rey de gloria. A Él alabamos, a Él adoramos, a Él glorificamos, a Él exaltamos en esta mañana. Aleluya, aleluya. Gloria al Señor, gloria al Señor. Gloria a Dios. Apocalipsis, hermanos, capítulo 4, la palabra del Señor. Libro de Apocalipsis, el capítulo 4. Vamos a leer la palabra de Dios en este hermoso pasaje que nos habla de la adoración celestial. Amén. En esta mañana nos vamos a dedicar a adorar al Señor. ¿Cuántos se quieren dedicar a adorar al Señor? Amén. Qué bueno, hermano, que usted se despoje de todo lo que le impide en esta mañana y usted solamente diga: yo vine a adorar a Dios. Amén. La palabra del Señor dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Aleluya. Yo voy a invitarle que usted cierre un momento sus ojos y escuche lo que sucede en esta adoración celestial. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por detrás y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban, escuche, día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Aleluya. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, escuche, dice: los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoraron al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, dígalo conmigo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Aleluya. Porque no le da un aplauso a este Rey de gloria, porque no lo alaba un momento. Si los ancianos se quitaron sus coronas y adoraron al que vive y reina, usted y yo en esta mañana, ¿por qué no adorarlo con todo nuestro corazón? Aleluya. Oh, sí, Señor. Oh, santo eres, Señor. Quebrantado fuiste, oh Jesús, Oh, santo. por mi rebelión. Deja tus ojos cerrados y escucha esta hermosa melodía. Y hoy puedo vivir y de nuevo nacer. Sí, Señor. Cuánto amaste al mundo, Dios,
quiero enaltecer. Cuánto te quiero enaltecer. Diga gloria, gloria en lo alto. Gloria, gloria en lo alto. Gloria en lo alto. Gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo. Tu nombre por siempre exaltaré. Gloria, gloria en lo alto. Gloria en lo alto. Gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo. Tu nombre por siempre exaltaré. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Dile, Señor, digno. Oh, digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Oh, digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, Sí, solo tú Señor. eres Dios. Solo tú eres digno. Solo tú eres digno, Solo tú eres digno, Señor. Gloria, gloria en lo alto. Gloria en lo alto. Gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo. Tu nombre por siempre exaltaré. Gloria, gloria en lo alto. Gloria en lo alto. Gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo. Dele la gloria al Señor en esta mañana, oh Dios. Yo quisiera invitar en esta mañana que usted, hermano, lo dijera con su voz. Es un coro tal vez nuevo para usted, hermano, pero es muy sencillo de decirlo. Es solamente que usted le diga al Señor que Él es digno y le dé la gloria a Él. Vamos a escuchar las voces diciéndole al Señor: digno, solo tú eres digno. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria en lo alto, tu nombre por siempre exaltaré. Oh, sí, Señor. Gloria, gloria en lo Santo, en esta mañana, Señor, decimos que tú eres santo, que tú eres digno de gloria, que tú eres el único digno de la alabanza y de la adoración, Señor. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, Señor, por siempre exaltaré. Oh, santo eres tú. Oh, hermano, ese aplauso es para el que es digno de la gloria. Déselo con más vida. Si el mundo Oh, santo, se arrodillará y dirá que eres oh, Dios, santo. toda creación Toda la creación, se Señor, te alaba en arrodillará esta y dirá mañana. que eres Rey. Oh, hermano, aquí está la presencia de Dios. Hay que empezar ahora, Oh, santo. porque esperaremos, Señor, Rey de gloria, lléname, queremos contigo estar, tú eres el Rey de gloria. queremos contigo estar, Tú eres el Rey. Rey de gloria, lléname,
¿Quiénes quieren cantar aleluya hasta que el Señor regrese? Danzaré en tu presencia hasta ¿Quiénes de los que están en esta mañana quieren estar allí dispuestos para recibir al Rey de Gloria? Danzaré, aleluya, hasta Santo. que regrese. Sí, Señor, yo quiero estar allí. Danzaré en tu presencia Oh, hasta que regrese. Señor, te adoramos. Cantaré aleluya hasta que regrese. Sí, Señor. Oh, Danzaré en tu presencia hasta que regrese. Cantaré aleluya hasta que regrese. Señor, ayúdanos a permanecer. Danzaré en tu presencia hasta que regrese. A poder estar, Señor, frente a ese Cantaré Cristo. aleluya hasta que regrese. Oh, Señor, aleluya. Danzaré en tu presencia, 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 Rey de gloria, lléname, queremos contigo estar, queremos contigo estar, Rey de gloria, Hermano, ¿por qué no le dice, Señor, lléname en esta mañana? Yo quiero estar contigo, Señor. O en esta mañana alguien que le quiera decir al Señor con esas palabras, Señor. Que no sea una canción, que sea algo que vivamos en nuestras vidas. Oh Señor, en esta mañana, Dios, queremos contigo estar, Señor. Queremos contigo estar, oh Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Bata sus manos, alabe al Señor, alábelo, alábelo en esta mañana. Oh, usted que trajo para el Señor en esta mañana. Oh, sí, Señor. Oh, santo, santo eres, Señor. Santo eres, oh Dios. Poderoso, poderoso eres tú, mi Rey. El misterio divo gloria, revelate oh amor, comunità buona libertà, comunità buona libertà, in nombre di Oh, aquí está tu Jesús presencia en esta viviré. mañana, Dios. Comunidad buena, Aquí está tu presencia en esta mañana. nada por comparar. Oh, Señor. Comunidad alabamos buena, tu nombre, verdad. Jesús. Otro nombre. Alabado, alabado, alabado es tu nombre. Milagro lleno para salvarme. Oh, santo, santo. Adonai, mi salvación. Mi Señor,
Meno se rompiera, Señor. Necesitaste, Señor, necesitaste. Oh, Santo, Gloria proclama para resucitar de majestad incomparable, inigualable, away y para sempre voltar. El reino nativo, divo en gloria, tu de poder y majestad. Poderoso mono verdad, poderoso mono verdad, en nombre de Jesús mi Rey. Poderoso mono verdad, nada por comparar. Poderoso mono verdad, ni otro nombre incomparable. Oh, sí, Señor. Inigualable, away y para sempre voltar. El reino nativo, divo en gloria, tu de poder y majestad. Poderoso mono verdad, poderoso mono verdad, en nombre de Jesús mi Rey. Poderoso mono verdad, nada por comparar. Poderoso mono verdad, Aleluya. otro nombre. Poderoso mono Santo, 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 santo. Oh, santo, 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 santo tú eres, Señor, santo tú eres, santo. Oh, día y noche te dicen santo, 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 santo. Santo eres tú, santo. Oh, santo, mi Cristo, santo. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, gloria al Señor, gloria al Señor. Demos una alabanza al Señor. Digámosle al Santo, gloria a Dios. Una vez más digamos, gloria a Dios. ¿Usted qué quiere decirle al Santo en esta mañana? ¿Usted qué quiere hacer para el Santo en esta mañana, hermano, amigo? Aquí está el Santo. Oh, el que los ángeles le adoran día y noche y le dicen, Santo tú eres, Santo tú eres, Santo tú eres, Señor. Santo, Santo, a ti sea la gloria, a ti sea el honor, a ti el reconocimiento, Señor. Somos tus hijos en esta mañana que hemos venido a adorarte, a decirte, Padre celestial, tú eres santo. Padre amado, santo, te alabamos, Señor, te adoramos y te exaltamos a ti, oh Dios. Aleluya, aleluya. Gloria al Señor, gloria a Dios, gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos, tengan la bondad. Voy a invitar a nuestra hermana Miriam, ella tiene un informe misionero y después... Mi sacro Jesús invita, espera su venida. Mi sacro Jesús invita, espera su venida. Si monta prepara, o no por vaya arriba. Si monta prepara,
Jesucristo pueden alcanzar salvación, perdón de pecado y libertad. Que el Señor les bendiga poderosamente, mis amados hermanos de la Iglesia del Nombre IPUL. Les habla el pastor Guberlandi Salazar, administrador de la IPUL, Iglesia del Nombre de Jesús Unida de Cuba, misión de la IPUL. Y bueno, quiero brevemente, mis amados hermanos, darle a conocer cómo va la obra misionera acá en Cuba, que forma parte también de sus oraciones, de la respuesta del Señor, que pues ha dado a sus oraciones. Y bueno, quiero decirles que tenemos al predicador Jorge Luis Muñoz en lo más oriente del país, en la provincia Granma, donde atiende 3 misiones. Una de las 3 misiones es La Sal, que cuenta con un total de 14 personas, 7 bautizadas, 4 que recibieron al Señor y 3 visitas. En el otro lugar que está colaborando el hermano es en el lugar Cauto Embarcadero. Allí pues tiene un total de 7 personas atendidas, 1 bautizado y también 6 recibieron al Señor. En Río Cauto tiene un total de 6 personas atendidas, 2 bautizadas, 3 recibieron al Señor y 1 visita. Tenemos también al pastor Arturo Lao, secretario tesorero, donde atiende 2 iglesias, una en la provincia Granma, en un lugar llamado Bajo del Yeso, con un total de 38 personas atendidas, 25 bautizadas, 12 niños y 1 visita. También en la provincia de Las Tunas, el pastor Arturo está atendiendo un lugar llamado Ojo de Agua, donde atiende un total de 48 personas, bautizadas 30 personas y 14 niños, visitantes 4 personas. Bien, hoy estamos aquí compartiendo la cena de fin de año y le damos gracias al Señor por este gran grupo de hermanos. Y también le agradecemos a la hermana que nos colaboró para que pudiésemos estar aquí compartiendo juntos. Así que ha sido de gran bendición en este día y estamos muy alegres y contentos, ¿no? Todos miren para acá, envíen un saludo, diga Dios le bendiga, hermano. Vamos, levanten la mano, diga Dios bendiga. Aleluya. Contamos también con el pastor Gilbert en la ciudad de Las Tunas, en un lugar llamado San José, que está administrando un total de 41 personas, 17 bautizadas, 14 niños y 10 personas que están visitando. Tenemos al pastor Ramón Bento, que está administrando en lo que es la ciudad de Las Tunas, en las alturas de Buenavista, un total de 40 personas, 12 bautizados, 8 niños, 8 que recibieron al Señor y 12 visitantes. Por la gracia del Señor Jesucristo, también estoy administrando lo que es 2 iglesias y una misión. La misión la tenemos en lo que es la ciudad de La Habana. Sí, tenemos un total de 11 personas allí, 5 bautizadas y 6 que están siendo ministradas y preparadas para lo que es el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. En lo que es la ciudad de Las Tunas también, en lo que es el reparto Santo Domingo, tenemos allí también un total, gloria al Señor, de 20 personas, 7 bautizadas y 14 que recibieron al Señor Jesucristo, que están siendo preparadas también para ministrar el bautismo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, también en el lugar donde vivo, zona campo, perteneciente también a lo que es la ciudad de Las Tunas, cruce de San Joaquín, tenemos un total de 40 personas allí, es decir, 48 personas, disculpen, 30 recibieron el bautismo en el nombre de Jesús. Tenemos 4 niños y 14 personas que están siendo preparadas y ministradas para lo que es recibir el bautismo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como pueden ver, mis amados hermanos, les he dado brevemente cómo está la obra del Señor acá en nuestra nación. Vemos cómo el Señor ha sido bueno. Sí, también agradecerle por sus oraciones, porque esto es respuesta también de sus oraciones. Nada, que el Señor Jesucristo les bendiga poderosamente. Reciban un caluroso saludo en nombre de todos los pastores y de la obra del Señor aquí en esta hermosa isla. Que el Señor me los bendiga.
¿Cuántos le da alegría escuchar estas buenas noticias? Es una bendición. Y quiero leer un pasaje en Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9 dice la palabra de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Aquí también hay una iglesia misionera, también estamos llamados. Nosotros no éramos pueblo, pero hoy somos pueblo y esa es una bendición. Y nosotros podemos aportar a que la obra del Señor crezca con nuestras oraciones, cuando nosotros obedecemos la palabra, la guardamos, somos testimonio, con nuestra ofrenda, porque también en esos lugares hay necesidades. Y bueno, qué bueno es que hoy nos identifiquemos con la obra del Señor. Y también vamos a hacer una oración y también vamos a incluir nuestro misionero aquí en este lugar, que también a veces también tiene momentos difíciles. A veces nosotros nos miramos nuestros problemas, pero no nos acordamos que él también se cansa en preparar enseñanzas, y qué bueno es que también demos una oración para que él se fortalezca. Él también, su hijo está en Israel, tal vez a veces sienten un poco de miedo, no sé, porque está allá en otro lugar. Entonces qué bueno es que nosotros también hagamos una oración por él. El pueblo de Dios puede iniciar esta oración. Dios todopoderoso, maravilloso eres, Señor. Gracias te damos, Dios amado. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia, Señor. Oh Dios, gracias por este privilegio, Señor, por estar aquí delante de ti, Señor. En esta hora, Señor, invocamos tu nombre, Señor. Oh Señor, rogamos, Señor, por esos misioneros que están en otro lugar, Señor. Que tú los ayudes, que tú los bendigas, Señor. Que tú los llenes cada día, Señor, de tu sabiduría, Señor. Que tú les renueves las fuerzas, Señor, para que ellos puedan, Señor, cumplir la misión por la cual tú los enviaste, Señor. Oh Señor Jesús, te rogamos, Señor, por nuestro misionero, Señor, por su familia, Señor, por su esposa, por sus hijos, Dios, ayúdales, Señor. Oh Dios, fortalécelos cada día, Señor. Oh Santo, tú eres bueno, Señor, tú eres bueno, Dios maravilloso. Tú eres bueno, Señor, en ti confiamos, Señor. Gracias, Señor, gracias. Gloria al Señor. Entonces vamos a dejar que la hermana Cecilia nos ayude a tomar la ofrenda, la hermana María Castro. Mientras que ellas toman la ofrenda, vamos a cantar una alabanza. Amén. Ahí sentaditos, no cierren los ojos, hermanos. Vamos a ofrendar esta mañana para la obra misionera. Yo quiero más de ti y habitar
Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Todas mis canciones, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Aleluya. Todo se lo debemos a Él, ¿verdad? Nuestra casa, nuestra familia, nuestra economía. Qué bueno cuando cantemos este hermoso especial. Lo cantemos con el corazón, pensando en todo lo que nosotros tenemos, que no es de nosotros, que es de Él. Amén. Así que bueno, vamos hermanos a hacer una oración. Vamos a orar por las peticiones. Aquí hay algunas peticiones. Ibelice está pidiendo oración por sanidad. También hay una oración aquí. Juan Carlos está pidiendo oración. También Germán David están pidiéndose oración por él, para que el Señor sea ayudándole también en su salud. También una petición por una familia, un cuñado que se encuentra en la UCI. Diana nos está pidiendo esta oración. Oración también, bueno, aquí por, la de los cumpleaños los hacemos ahorita. Vamos a orar por las necesidades, amén. Por los que están enfermos, por los que tienen peticiones. Ángela y sus hijos también, por la hermana Ángela. Que Dios sea guardando los que también han viajado. Quiere ubicarse en sus pies, hermanos, y oramos. Esta mañana sé que el Señor nos va a hablar mucho acerca de ese amor hacia nuestro prójimo, a estos que están necesitados de su oración y mi oración, amén. Quiero invitar a los varones que inicien esta oración. Bendito Dios y Padre amado, en esta mañana, Señor, estamos delante de tu presencia, invocando tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor, para que tú, Señor, seas obrando en la necesidad de cada uno de mis hermanos, amigos, Señor, que han traído, Señor, estas peticiones porque hay dolor en su corazón, porque hay angustia, Señor, hay temor en ellos. Pero podemos estar confiados en ti, Señor, que tú tienes la última palabra, que tú tienes el control, Señor, sobre las enfermedades, que tú, Señor, eres el dueño de la vida, Señor. Te pedimos, oh Dios, en esta mañana, por aquellos que están enfermos, Señor, que están en una clínica, que están en una UCI, Señor. Oh, que tú tienes, Señor, la última palabra para sus vidas.
que tú les des una oportunidad de salvación a aquellos, Señor, que se encuentran en estos lugares, oh Dios, sin esperanza, que ellos puedan encontrar en ti esa luz, esa esperanza, Señor. Bendice, oh Dios, guarda a los que están lejos, Señor, aquellos hermanos que han viajado a otros países. Bendícelos con sus familias, ayúdalos, Dios, ábreles puertas donde se encuentren, oh Dios. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén, amén, gloria al Señor. Bueno, y no sé si mi pastor va a orar por los cumpleañeros al final o oramos de una vez. Vamos a orar por los cumpleañeros, amén. Vamos a presentar a la hermana Doris, vamos a presentar a la hermana Carolina, a la hermana Miracle, a la hermana Luzdari Velasco, que ellos están de cumpleaños esta semana, amén. Les damos un aplauso de cumpleaños a los hermanos. Feliz cumpleaños, hermanos, hermana Doris, Carolina, Miracle y Luzdari. Y más importante que ese aplauso, una oración para que Dios los bendiga y Dios los guarde. Ahora voy a pedirle favor a todas las damas que inicien la oración. Maravilloso Dios, Padre amado, te damos las gracias, Señor, por la vida de mis hermanas. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de ellos y a aquellos que de pronto no están aquí inscritos, Señor, pero que tú los conoces. Derrama bendición sobre ellos, Señor, este año más de vida que les regalas, Dios. Que tu presencia esté en sus vidas, que tú, Señor, tomes el control de sus pasos, de sus decisiones. Un año más de vida, Señor, que les regalas para que ellos caminen en tus caminos, para que aprendan, crezcan en ti, Señor. Llénalos con tu Espíritu Santo, Señor, fortalece sus vidas, derrama bendiciones que sobreabunden sobre cada uno de ellos. Te lo pedimos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Que Dios les bendiga, hermanos. Sí. Gloria al nombre de Jesús. Dios les bendiga a todos, hermanos. Me alegra saludarles en esta mañana. Bienvenidos todos a adorar a Dios. Amén. A hacerle culto al único que lo merece todo. Amén. Al que merece la gloria, la honra, la alabanza y el reconocimiento. Amén. Es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Siéntense en un momentico, hermanos. Sí, gloria al nombre de Jesús. Bueno, hermanos, hemos escuchado un bonito informe misionero. Amén. ¿De qué país? Eso es lo que lo hace más interesante. Amén. Que, hermanos y amigos, gracias a Dios porque tenemos una iglesia misionera. La obra del Señor se va extendiendo alrededor del mundo. Nuestro país, Colombia, tiene nuestra iglesia, mejor, porque no es el país, es nuestra iglesia en Colombia, respalda la obra misionera en algo más de 40 países alrededor del mundo. Este año, con la ayuda del Señor, se va a abrir la obra en Martinica. Amén. Y gracias a Dios por todo lo que se está haciendo. Pero, hermanos, también hay países donde nuestra iglesia hace muchos años envió misionero y hoy esos países están enviando misioneros. Entonces es el caso de la obra en Cuba. La obra en Cuba, nuestros misioneros o los que están predicando allá no son desde Colombia, están siendo respaldados desde Estados Unidos y el Canadá. Amén. Y eso es una bendición, hermano. La iglesia del Perú también hace muchos años a ellos se les envió misionero. Ahora ellos están enviando misioneros también. La iglesia del Ecuador, ellos hace muchos años, hace más de 60 años, nuestra iglesia envió misionero a Ecuador. Hoy Ecuador tiene misiones en varios países alrededor del mundo. Amén. Nos da alegría eso, ¿verdad? La obra en Australia, hermanos, es el misionero en Australia es enviado desde los Estados Unidos. Quiere decir que en los países que contamos, donde Colombia está haciendo misión, no estamos contando esos países. Gloria al Señor. Y eso, hermanos, debe de ser motivo de alegría,
que nuestra iglesia esté en países como Cuba. Amén. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, esta mañana vamos a dar una ofrenda. Todos los que quieran ayudarnos, hay una iglesia donde está asistiendo el hermano Jaime y la hermana Frangeli. Es la iglesia de Paso Ancho en Cali, creo. Ellos están asistiendo allá. Y todos los hermanos que quieran ayudar, ellos tienen allá un proyecto de construcción. Bueno, donde ustedes vayan, vamos a hacer hoy una excepción, ¿no? Porque muchos de ustedes tienen familiares en otras iglesias. Y como vamos a dar hoy una ayuda, no vaya a decir, ay, yo pastor, yo también tengo una bendición. Non mi imaginavo ningún otro Dios, pero a vos, Señor, no me adoraba ningún costra coma, pero a vos. Lo mío tinha outro ídolo, trono personal. Señor, mi corazón tapa vos. Lo mío tinha outro ídolo, trono personal. Señor, mi corazón tapa vos. Ídolo, trono personal. Señor, mi corazón tapa vos. Lo mío tinha outro ídolo, trono personal. Señor, mi corazón tapa vos. Imaginavo ningún otro Dios, pero a vos. Aquí en la iglesia. Qué ánimo, hermano, eso sí me gusta. Amén. Es que así es que es bueno. Amén. Esta semana tenemos el seminario de Damas Dorcas. Eso sí. Es que yo con ese ánimo hasta pensaba venir. El congreso de Damas Dorcas. Hermanas, es una bendición. Así que empezará el día jueves. Hay un tema muy bonito, tiene que ver con la obediencia. El día jueves, amén. Todos cordialmente invitados. El viernes solo las damas van a estar aquí. Las damas van a tener una charla el día viernes. El sábado hay otro tema organizado y el domingo en la mañana también hay otro tema. Estará con nosotros la hermana Marianet Álvarez. Dios bendito. Bueno, hermanas, esto es beneficio para ustedes. Aprovechen, vengan, organice su agenda, invite mujeres que vengan a esta charla. Hermanas, esto ayuda para la vida, para el hogar, para la familia, para los hijos, para la vida cotidiana. Así que levanten la mano
todas las hermanas que no van a venir. Bueno, esperamos entonces, quiere decir que como nadie levantó la mano, todas las que están aquí las esperamos el día jueves. Amén. Hermanas, no, es una bendición. Venga, venga para que crezca, avance, se proyecte, desarrolle su vida y hermanos, podamos avanzar cada día más y más. Amén. Gloria al Señor. Así que cordial invitación para que todas estén. Va a estar nuestra hermana Marianet Álvarez. Ella es la esposa del misionero en Curazao. Ella va a estar aquí trayendo la enseñanza de la palabra del Señor. Y esperamos que todas nuestras hermanas y hermanos puedan estar aquí. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, estén de pie, tengan la bondad. Estamos recogiendo la ofrenda. Dios les bendiga. Bueno, veamos el video, por favor. Desde tu interior surge tu hermosura, es Dios brillando. Tú eres su princesa, una perla escogida para mostrar una salida a este mundo, para reflejar su gloria y cada golpe que a tu corazón hirió no te apartó de los planes que tu Dios soñó solamente para ti. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, hermanos, estén de pie. Esta es la invitación a nuestro congreso. Va a ser de tremenda bendición. Quiero invitar a las hermanas, organicen su vida, su tiempo, su agenda y vamos a hacer de este evento, hermano, una bendición para nuestra vida. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a hacer de este evento una bendición para nuestra vida. Hermanos, quiero decirles, el próximo martes tenemos reunión de presidentes con la ayuda del Señor. El próximo mes vamos a tener, con la ayuda de nuestro Dios, servicio de Santa Cena. Ay, Dios mío. Servicio de Santa Cena, amén. Gloria a Dios. El próximo 7 de junio, creo, estaremos teniendo la Santa Cena. Es para los hermanos bautizados en el nombre de Jesús. Así que estén atentos. Hermanos, también quiero decirles algo. Con urgencia, hermanos, con urgencia. Yo quiero invitar a la iglesia. Vamos a promover en estos días unos votos. Con urgencia necesitamos organizar las aulas de los niños. Yo creo que esto es muy urgente, por eso les digo, la iglesia en Aruba hay que apoyarla mucho. Hermanos, con urgencia, todavía no hemos pagado la deuda, pero con mucha urgencia necesitamos organizar la clase de los niños. Esas aulas están, las de acá están todavía en un estado donde no están para darle clase a los niños. Los salones de arriba no tenemos puertas, no tenemos ventanas. Y bueno, Dios nos ayude, hermanos, pero yo sí quiero invitar a los padres. Padres, este tema de educar a sus hijos, yo casi no escucho un padre que me diga: pastor, ¿qué hacemos por los niños para las aulas? No lo escucho. Y yo quiero decirle, hermano, el resultado de los descuidos con los hijos se ven en los años. Ahorita no se confíe porque usted ve a su niño aquí, no. El resultado de él, la prueba de fuego de nuestros hijos, no es aquí, no es aquí. La prueba de fuego de nuestros hijos es cuando enfrenten la vida. Esa es la prueba de fuego de nuestros hijos. No, no aquí, hermana, no acá, hermano, no. Cuando su hijo crezca y guarde los principios de Dios y tema a Dios y sea un buen hombre, un buen padre, un hombre bueno en la sociedad, usted diga: pasamos la prueba.
pero no aquí, hermanos. Pero mientras estamos aquí, yo quiero invitarle, con urgencia necesitamos hacer algo para terminar esos salones de los niños. Arriba no tenemos puertas, no tenemos ventanas, necesitamos 2 televisores más para darle clase a los niños. Nos donaron unos hermanos un televisor, necesitamos poner allá aire. Hermano, esos salones nos pueden costar, entre terminarlo, poner los aires, poner los televisores, más las puertas arriba, más las ventanas arriba, más los aires allá, más terminar, creo yo, más la corriente eléctrica, son de unos 15,000 a 20,000 florines que podemos gastarnos allá. Nae cruz, ella limpia mi pica y en mancha de mi armatura vai. Nae cruz onda, mi guardo salva y sempre feliz con emita. Nae cruz, ella limpia mi pica y en mancha de mi armatura vai. Nae cruz onda, mi guardo salva y sempre feliz con emita. De mi armatura vai. Nae cruz onda, mi guardo salva y sempre feliz con emita. Viva un cruz, mi buen Señor, su sangre derrama para el pobre pecador, na quien él la salva. Ella limpia mi pica y en mancha de mi armatura vai. Nae cruz onda, mi guardo salva y sempre feliz con emita. A veces morto cu poder, na cielo guardo alzar. Confiada en jeta mi placer, mi no lo teme más. Aan het kruis, voor het eerst zag ik het licht. En de vlekken van mijn ziel was ik schoon. Aan het kruis zag ik Jezus door het geloof. En bij hem zal ik altijd zijn. Aan het kruis, voor het eerst zag ik het licht. En de vlekken van mijn ziel was ik schoon. Aan het kruis zag ik Jezus door het geloof en bij hem zal ik altijd zijn. Yo ya programé y apúnteme en que yo voy a dar tanto, pero vamos a sacar eso adelante. Amén. Amén. Gloria al Señor. Hermano, leamos la palabra de Dios, tengan la bondad. Marcos capítulo 12, versículos 28 al 31. Evangelio de Jesucristo escrito por Marcos capítulo 12, versículos 28 al 31. Vamos a leer la palabra de Dios. Amén. ¿Sí? Marcos 12, versículos 28 al 31. Vamos a leer la palabra de Dios. ¿Han encontrado todos? Vamos a leerlo a una misma voz. Acercándose uno de los escribas
que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? ¿Y con qué? ¿Y con qué más? Y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es que amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Gloria al Señor. Digamos gloria a Dios, hermanos. Tomen asiento, tengan la bondad. Vamos a meditar hoy en la palabra de Dios bajo un tema, y es el gran mandamiento. Dígale a la persona que está a su lado: el gran mandamiento. Hermanos, permítame decirle algo. Cuando se habla del gran mandamiento, a esto hay que prestarle atención. Amén. Ya esto inmediatamente, a ese diálogo de Jesús con un escriba, hay que prestarle atención. ¿Por qué? Porque un escriba era un hombre conocedor de la ley de Moisés. Escuchen esto, su nombre lo dice, escriba. ¿Sabe cuál era su oficio? Su oficio era escribir la ley de Moisés. Así que un escriba era el que escribía, continuamente escribía. Su trabajo, su labor era escribir Génesis 1:1, Génesis 1:2, Génesis 1:3, y ese era su trabajo, escribir. Así que ellos se conocían, toda la ley, toda la Torá se la conocían. Y este hombre, que era un escriba, se acercó donde Jesús y le dijo: Jesús, yo te he escuchado hablar y veo que tú enseñas muchas cosas muy bien, pero ahora te tengo una pregunta. ¿Cuál es el más grande mandamiento de todos? De todos. De todos, el primero, ¿cuál es? Y Jesús le contestó: el primer mandamiento de todos es. Verso 29. Verso 29. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amén. Hermano, a esto hay que prestarle atención, porque la Biblia dice que Dios es uno y que no hay más. Y hay gente que dice: yo creo en dos. Pero la Biblia dice: solo hay un Dios. Amén. Así que, hermanos, permítame decirle algo. En la Torá son los primeros 5 versículos, primeros 5 libros de la Biblia. Cuando usted escuche en la Torá, está refiriéndose a los primeros 5 libros de la Biblia, a la ley de Moisés. Pues la Torá tenía 613 mandamientos. Eso era la Torá, 613 mandamientos. Ahí había mandamientos de orden, de vida, de familia, de aseo, para con Dios, para con el prójimo. Y eran 613 ordenanzas que estaban establecidas para que fuesen guardados, para que fuesen estipulados y fuesen respetados. Amén. Pero desde 613 hasta el gran mandamiento que dijo Jesús en el Nuevo Testamento, vale la pena preguntarnos: ¿cómo llegó hasta allá? Amén.
¿Cómo llegó hasta allá si eran 613 y luego llegaron hasta un mandamiento dividido en dos partes? O primero y segundo mandamiento, mejor, amar a Dios sobre todas las cosas, saber que Dios es único y que hay que amarlo sobre todas las cosas. Y el segundo es semejante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Déjeme decirle, hermano, es importante entender que este diálogo de Jesús con el escriba tiene una palabra clave. En los dos mandamientos hay una palabra clave. ¿Cuál es? Amar. Así que permítame decirle que esos 613 mandamientos se convirtieron en dos, pero la palabra clave es el amor. Amén. La palabra clave es el amor. Y es el amor hacia Dios y el amor hacia el prójimo, la palabra clave de esta enseñanza. ¿Qué es amar, hermanos? Permítame decirle, amor es un sentimiento de vivo afecto e inclinación hacia una persona o cosa a la que se le desea todo lo bueno. Amén. Déjeme decirle, hemos escuchado que hay tres clases de amor. El amor eros, que es el amor sensual, es el amor de un hombre con una mujer. Y déjeme decirle, eso fue lo que Dios estableció. Esas otras clases de amor o de relaciones, eso no está establecido por Dios. Eso nace de la desobediencia del ser humano, el desacato del ser humano a lo establecido por Dios. Pero Dios estableció un hombre y una mujer, dice la palabra de Dios. Por eso dice, y el que los creó al comienzo, varón y hembra los hizo. Amén. Así que, hermano, eso es lo establecido por Dios y eso es lo que aprueba Dios. Los hombres pueden decir lo que digan, pero Dios los hizo varón y hembra. Amén. Amén, hermanos. Pero el amor es ese sentimiento único y especial que puede surgir hacia una persona o hacia algo a lo cual se le desea lo mejor. Y hay tres clases de amor: el amor eros, el amor sensual, el amor filial, filos, que viene de familia. Es el amor que le tiene el papá a los hijos o los hijos al papá, la mamá a los hijos, o el amor entre tíos, familiares, para que usted me entienda. Pero hay otro amor que es el amor ágape. Y el amor ágape es el amor de Dios hacia nosotros. Ese amor ágape es un amor diferente, porque los otros amores se dan porque me dan. El amor ágape no da porque le den. El amor de Dios es un amor desinteresado. Hermano, los otros amores es entre seres humanos, pero el amor ágape es un amor de Dios hacia los seres humanos, de los cuales Dios no podía esperar nada a cambio. Amén. Dios no puede esperar nada a cambio. Hermano, Dios quiere que nosotros agradezcamos a Él, pero Él sabe que nuestra actitud, nuestro corazón no es el mejor. Sin embargo, nos amó con un amor, hermano, desinteresado. ¿Qué le puedo yo ofrecer a Dios? ¿Qué le puede usted ofrecer a Dios? Amigo, ¿qué le puede usted ofrecer a Dios? ¿Qué tiene usted de bueno para que Dios se pueda fijar en usted? Absolutamente nada. ¿De qué familia usted viene que pueda decir, es que yo pertenezco a esta familia y por lo tanto mi apellido? No, ni su tiempo, ni su dinero, ni su apellido, ni sus obras, nada puede impresionar a Dios. ¿Sabe por qué tenemos amor de Dios? Porque a Dios le plació amarnos con un amor desinteresado. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Alabe a Dios, hermano. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Si preguntáramos cómo nos amó Dios, nos amó con un amor eterno. Nos amó con una entrega total.
tanto que se hizo hombre y vino a este mundo y fue a la cruz para dar su vida en rescate por nosotros. Amén. Hermano, ese es el amor de Dios. Amén. Ese es el amor de Dios, un amor único, diferente. Pero permítame decirle, hermanos, hay un diálogo de un hombre llamado un escriba con Jesús y le dice: yo quiero saber cuál es el principal mandamiento. Y Jesús le dice a ese hombre: mira, el principal mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amén. Amén. Hermano, y eso es lo que dice la Biblia. Se necesita entender que el principal mandamiento de todos es el amor. Perdón, es que Dios es uno. Amén. Amén. Y que no hay más. Y eso lo dijo Jesús, se lo dijo al escriba, pero también es lo que dice Éxodo 23. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Amén. Hermano, Dios no admite otro Dios. ¿Sabe que no conoce Dios? Otro Dios. Aunque la gente dice que hay dos, aunque la gente dice que hay tres, aunque la gente tiene diferentes formas de creer, pero la palabra de Dios es clara. Oye Israel, el principal mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Amén. Pero escucha algo más. La Biblia dice en Isaías 44 versos 24 y 25: así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre, yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra. ¿Por quién? Por mí mismo, no alguien que le ayude, por mí mismo. Verso 25: que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Hermano, Dios hizo todo él solo. Dios no conoce otro Dios. Amén. Eso debe quedar claro en nuestra vida. Mire lo que dice Isaías 44:8. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. ¿Qué dice Dios? No hay Dios sino ¿quién? Yo. No hay fuerte. No lo conozco. Hay gente que quiere presentarle a Dios otro Dios y Dios dice: yo no lo conozco. No sé por qué tú me lo quieres presentar, porque no lo conozco. Hermano, no hay Dios sino yo, dice el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Job, en su capítulo 8, versículo 9, mire lo que nos dice la palabra de Dios: pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como la sombra. Bueno, creo que me equivoqué en la cita que quería traer de Job. Pero, hermanos, Dios no conoce otro Dios. Dios no conoce otro fuerte. Dios no conoce otro grande. Solo hay un Dios. Amén. Ese es el primer mandamiento. Pero escúcheme, Jesús no quedó ahí con ese mandamiento. Marcos capítulo 12, versículo 29. Mire la respuesta que Jesús le dio al escriba. Le dijo: oye Israel. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Pero luego siguió explicando el primer mandamiento y dijo, verso 30: y a ese único Dios le amarás. ¿Con qué? Con todo tu corazón
Hermanos, el corazón tiene que ver con las emociones. Así que Jesús le dijo al escriba: debes amar a Dios con todo tu corazón. Y el corazón tiene que ver con las emociones, con los sentimientos. Así que amarás a Dios con todo tu corazón. Y hermano, cuando a veces le preguntamos a la gente o escuchamos a la gente: ¿tú amas a Dios? La gente que dice que sí. Pero Jesús no le dejó la respuesta al escriba solo con el corazón, porque hay gente que dice: yo amo a Dios, claro que sí. Pero Jesús siguió y dijo: con todo tu corazón, pero también con toda tu alma y con toda tu mente. Cuando le dijo con toda tu alma, ya no solo le dijo con el corazón, los sentimientos, le dijo: ámalo con todo tu ser, lo que está dentro de ti. Y cuando le dijo con la mente, le tocó la parte racional, la razón, la lógica. Le dijo: tendrás que amar a Dios no solo de emociones. Hay personas que aman a Dios de emociones. Es que Dios es bueno, es que Diosito lindo, es que Dios es grande. Pero Jesús le estaba diciendo: hay que amarlo con los sentimientos y las emociones, pero hay que amarlo con todo el ser, y hay que amarlo con toda la mente, con la razón. Y hermano, pero Jesús siguió y le dijo: pero tendrás que amar a Dios con todas tus fuerzas. La fuerza tiene que ver con el trabajo, con hacer algo para Dios. Hermano, usted no puede decir que ama a alguien pero no hace algo por él. Y yo quiero decirle, en eso consiste el principal mandamiento, y el primer mandamiento es amar a Dios, escúcheme bien, con el corazón, con la mente y con las emociones. Pero no quedó ahí solo, es amarlo con todo el ser. Amén. Y es amarlo, hermano, escúcheme, con la mente, con la razón. Hermano, y es amarlo con la fuerza. Eso quiere decir, se traduce en acción. Tú amas a Dios, demuéstralo. Jesús le dijo al escriba: mira, no solo es de palabras, escriba, no solo es con lo que tú expresas, es con todo lo que tú eres, es con todo lo que tú tienes. Es con todo lo que implica amar a Dios. Y hermano, aquí viene una pregunta: ¿amamos a Dios? ¿Amamos a Dios? ¿Amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas? Esa es una pregunta. Porque los 613 mandamientos terminaron en 2, pero ellos pasaron por un camino intermedio, y es 613 que habían en la Torá. A Moisés se le entregaron 10 mandamientos, los conocidos como el Decálogo. Y esos 10 mandamientos, 4 mandamientos son para con Dios y 6 para con el hombre. Pues esos 10 mandamientos que venían de 613 se convirtieron en 2 en el Nuevo Testamento. Y en esos 2 mandamientos está resumida toda la ley de Moisés, hermano. Por eso cuando alguien le diga a usted que ustedes no guardan la ley, es que ustedes no guardan. Cuando usted aprende y entiende que a Dios hay que amarle con el alma, con el corazón, con la mente y con todas las fuerzas, está obedeciendo el primer mandamiento, que equivale a los 4 mandamientos de la ley de Moisés. Y cuando amamos al prójimo como a nosotros mismos, estamos cumpliendo el segundo mandamiento, que son los más importantes: amar a Dios y amar al prójimo como te amas a ti mismo. Amén. Demos gloria a Dios. Pero la pregunta que hay que hacernos, hermanos, es: ¿qué tanto yo amo a Dios? Porque cuando a uno le dicen: ¿usted ama a Dios? Sí. ¿Usted estima a Dios? Sí. Pero la pregunta es: ¿con todo tu corazón? ¿Con todas tus fuerzas? ¿Con toda tu mente y con toda tu alma? Porque eso quiere decir colocar a Dios en primer lugar. Eso implica reconocer a Dios en todo lo que vamos a hacer primero.
Y muchas veces nosotros vamos, venimos, hacemos, ponemos, emprendemos y tomamos decisiones, pero Dios no se contó con Dios. Y Jesús le dijo al escriba: mira, en esto consiste el primer mandamiento. Hermanos, déjeme decirle, vivir bajo la gracia y bajo la misericordia de Dios es una bendición, pero es más peligroso, porque la medida humana es mala y es imperfecta. La medida nuestra es imperfecta. Cuando se trata de uno mirar hacia el prójimo, uno abre los ojos y lo mira así. Pero cuando uno se va a mirar a uno mismo, uno se pone algo muy pequeño. Cuando se trata de decir hacia los demás, nosotros miramos con cierta actitud, pero hacia nosotros nos miramos con medidas más livianas. Nadie se exige a sí mismo como debiera exigirse, pero a los demás sí. Y Jesús dijo: a Dios hay que amarle con todo el corazón, con toda la mente, con toda la fuerza y con toda el alma. Hermano, Proverbios el capítulo 13, el versículo 6, mire lo que nos invita a hacerlo: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Pero yo quiero preguntarle, ¿sabe qué es reconocer a Dios, hermano? ¿Entiende usted, hermano y hermana, qué es reconocer a Dios en todos sus caminos? ¿Sabe, hermano, lo que implica conocer y entender que a Dios hay que darle el primer lugar y el reconocimiento y la gloria y la honra en todos nuestros caminos? Reconócelo en todos tus caminos, en todas tus obras, y reconócelo con tu vida, con tu tiempo, con tu trabajo, con tu voluntad, con tus emociones, con tu dinero. Reconoce a Dios en todo. Nos cuesta, pero a Dios hay que reconocerlo. Hermanos, pero ahí viene un segundo mandamiento que camina de la mano con ese. Y que si el primero no va bien, el segundo no irá bien tampoco. Y Jesús dijo: y el segundo mandamiento es semejante: amarás, Lucas 12:31, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Yo quiero que usted me preste atención, hermano que está aquí. ¿Cuánto nos amamos a nosotros mismos? Yo solo quiero preguntarle a usted, ¿cuánto usted se ama? Mucho. ¿Cuánto usted cuida su cuerpo? Cuando usted va a la tienda a comprar, usted dice: tráigame la ropa más feita que tenga, que este cuerpo eso es lo que merece, ¿verdad? Tráigame los zapatos más incómodos, que eso es lo que yo merezco. No, usted se quiere y se cuida. Usted se organiza, usted se cuida, usted compra lo suyo. Usted dice: para eso trabajo 500 florines para estos zapatos, o 300 o 500 por este traje, o 1000 por este traje. Uno quiere lo mejor. Pues, hermano, la medida de Dios hacia el prójimo es no como a ti te parece. Es que yo estimo a la hermana, me cae bien, porque nuestra medida a veces es por conveniencia. Le voy a hacer un favor a la hermana Olga, porque la hermana Olga mañana yo la necesito. Voy a querer a la hermana Mari, porque la hermana Mari es la que me hace favor y yo tengo que tratarla bien. Yo le voy a llevar un regalo a tal persona porque esa persona es especial conmigo. Pero Jesús puso otra medida y Jesús dijo: mira, la medida tuya es errada, imperfecta y tiene sus propios beneficios, pero la medida que tú necesitas tener hacia Dios es que lo ames no como a ti te parezca,
con toda tu mente, tu alma, tu corazón y tus fuerzas. Eso no solo son palabras, son acciones, son hechos. Demuestra que amas a Dios. No, hermano, amar a Dios no es venir a un culto. Amar a Dios es ser cristiano y vivir para Dios. Amar a Dios, no se confunda, hermano y amigo, no es cantar. Va mucho más allá de eso, hermano. El amor de Dios, amar a Dios, es estar dispuesto a hacer lo que sea por Dios. Pero ahora Jesús, el segundo mandamiento dijo: y a tu prójimo hay que amarlo como te amas a ti mismo. Y la pregunta es: ¿cómo yo me amo? ¿Qué tanto yo me amo? Y entonces a esa pregunta hay que ponerle otra parte: ¿y como te amas, amas a tu prójimo? Y hermano, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Entonces surge una pregunta. Le dijeron a Jesús: Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y entonces Jesús dio la explicación. Jesús trajo una parábola y dijo: un hombre iba por un camino y vinieron unos atracadores y le hirieron. La historia del buen samaritano. Vinieron unos atracadores y le hirieron, le dejaron medio muerto, y pasó por allí un levita y ni le miró, un sacerdote y no le ayudó, pero pasó por ahí un hombre samaritano y le extendió la mano y lo ayudó. La historia es más profunda porque eso era un día sábado. La historia es más delicada porque eso era un día sábado. La historia es más delicada porque el que lo ayudó no era de la misma línea del que estaba herido. Y samaritanos y judíos no se querían, ni se hablaban, ni se ayudaban. Eran enemigos y se tildaban mal el uno al otro. Pero él quiso tener misericordia y fue y le llevó, le ayudó. Hermano, permítame decirle, Jesús dijo: mire, no se trata de amar al que le ayuda a usted ni al que le va a hacer un beneficio. El prójimo, hermano, es el que está a su lado. Pero usted puede decir: pero al lado está mi mamá y yo a mi mamá la voy a querer. Pero el prójimo también es la persona que está atrás de usted. El prójimo es quien está al frente mío también. Y el prójimo es también el que habla mal de mí. ¿A cuánto le gustaría ayudar esta mañana al que le ha hecho daño a usted? ¿Estaría usted esta mañana dispuesto a sacar y decir: mira, todo este mercado, todo esto es tú que me hiciste tanto daño? Pero no por venganza, no por orgullo, sino por amor. Pues hermanos, si queremos crecer espiritualmente y empezar un camino de agradar a Dios y de entender dónde quedó la ley de Moisés, hermano, por eso esto hay que prestarle atención, porque yo no puedo amar a Dios como a mí me parezca. Hermano, mire, hay gente que vive mal, vive en desorden, desobedecen a Dios. Ellos dicen amar a Dios. Dios dice: esa es tu medida, ¿tú crees que me amas? Esa es la medida que tú le pusiste al amor. La medida que yo te dije es: ámame con toda tu mente, tu corazón, tu alma y tu fuerza. No te confundas, no es como a ti te parece. Y mira, y ama a tu prójimo no como a ti te parezca. Le voy a ayudar de vez en cuando. No, Dios dijo: ámalo como te amas a ti mismo. Romanos capítulo 13, versículos 8 al 10. Mire dónde quedó toda la ley resumida. Quedó resumida en la palabra clave del pasaje que leímos. Los pasajes que leímos en Marcos 12, 29 al 31 tienen una palabra clave. Pues Jesús resumió la ley en esa palabra clave: no debáis a nadie nada, pero sí deba algo. ¿Qué? ¿Qué le debemos deber a todo mundo? Amor.
Así que la Biblia dice, no, no le debas nada a nadie, sino el amaros unos a otros. Hermano, en eso todos tenemos una deuda muy grande. Le debemos amor los unos a los otros. Y Jesús y el Señor dijo, porque el que ama al prójimo, ¿qué? Ay, Dios mío. Pero vuelvo y le digo, alguien puede decir, no, yo sí. No, no a tu medida, como te amas a ti mismo. Y si la bajas, hay un problema. Así que tenemos, hermano, no piense que somos producto terminado. Piense que cada día tenemos que seguir creciendo y avanzando, porque es como debo amar, como me amo yo, debo amar a mi prójimo. Verso 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. ¿Esos son qué? ¿Esos son cuáles? Los mandamientos de la ley de Moisés. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Amén. Hermano, cuando alguien le diga que usted está quebrando la ley, no, dile al contrario, estoy aprendiendo a guardar la ley, estoy tratando de amar a mi prójimo. Hay gente que quiere llevarte a la ley de Moisés. No, hermano, cuando usted y yo aprendamos a amar al prójimo y no sigamos hablando del prójimo y no murmuremos del prójimo y no le deseemos mal al prójimo y por el contrario lo ayudemos, le demos la mano, le perdonemos, hermano, sea mi enemigo, estamos aprendiendo a guardar la ley. Amar al prójimo es hablarle de Dios. Usted le habla de Dios a la gente, saca tiempo para hacer una refán, saca tiempo para aprender usted, para enseñarle a alguien, porque hermano, nosotros resolvemos esto tan fácil. No, pero es que yo le doy un mercado. No, esto va mucho más allá. Hermano, llevar el mensaje de Jesucristo es más grande que dar un mercado, porque el mercado cambia, soluciona el hambre física, pero el mensaje del evangelio transforma el alma, el corazón, la vida, la familia y la eternidad de esa persona. Hermano, esto va más allá de dar una ayuda, de dar una ofrenda, de dar un mercado. Esto trasciende más allá. Versículo 10: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Yo quiero decirle en esta hora, hermano, necesitamos entender este primero y este segundo mandamiento. Porque a veces en la vida cristiana hemos pensado, yo soy cristiano hace 20 años, 10 años, 5 años, pero el Señor un día va a decir, 613 ordenanzas las dejé en 10 con Moisés, y a ustedes se las dejé en 2. Esas 2 eran el resumen de las 10. Por eso hoy nosotros no nos quedamos con los 10 mandamientos. Nosotros hoy nos quedamos con los 2 mandamientos que Jesús le dijo a Moisés, que Jesús le dijo al escriba. Y esos 2 mandamientos son el resumen de los 10. Pero hermano, a veces llevamos tantos años, pero necesitamos crecer, porque es muy fácil hablar de alguien, porque a veces es muy fácil decir, yo a tal persona no le hablo, tal persona no me cae bien. Es muy fácil dañarle la honra a una persona. Es muy fácil hablar de alguien por ahí. Hermano, el problema no es lo que usted, porque usted, vuelvo y le digo, la medida suya y mía es muy fácil de colocar. Usted se coloca la medida y cuando usted le pregunta, y usted dijo, no, pero yo dije esto, yo no dije más. Pero hay unos ojos que dicen, tú lo dijiste con otro sentido. Tú tenías otra intención, tu actitud era otra. Lo que hiciste, tú crees que no, yo conozco. Hermano,
el caso es que Dios conoce allá lo de adentro. Así que el primero y el segundo mandamiento necesitamos trabajar en ellos. Amar a Dios, pero no como le amamos. Cuando uno ama de verdad a alguien, uno hace lo que sea. Cuando uno ama de verdad a alguien, uno se entrega, uno va, uno viene, uno se compromete, uno trata de no hacer lo que a esa persona le haga daño. Ese es el verdadero amor, hermano. El verdadero amor te hace no quererle hacer daño a algo o a alguien, y solo por eso te separarás y harás otra cosa. Hermano, el verdadero amor cuida. Amamos a Dios, cuidas la iglesia, amas la iglesia, tienes cuidado con todo lo de la iglesia. ¿Cómo hablamos a veces? Primera de Juan capítulo 4 versículos 20 al 21. Mire lo que dice la palabra de Dios. ¿Usted le toleraría a alguien que le diga mentiroso en la cara? ¿Cierto que no? Tan fácil. A no ser que tenga razón. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, eso suena duro, es mentiroso. ¿Y sabe qué sigue diciendo? Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, es mentira que ama a Dios, a quien no ha visto. Eso no lo dice el pastor, eso lo dice la palabra. Verso siguiente. Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Hay alguien que a usted no le cuadra mucho? Hay personas que usted dice, ese hermano, esa hermana, no quiero como encontrármelo mucho. Ese vecino como me cae como un golpecito al hígado. Ese señor de la tienda me hizo tal día. Esa persona, pues Dios dice, mira, si no lo amas a él, tú no me amas a mí. ¿Y sabe por qué? Eso tiene gran lógica. Usted no puede decir que ama a Dios si no ama. ¿Sabe por qué? El Señor dice, porque ustedes a mí no me ven. Si usted no ama al que usted ve que tiene hambre, y usted sabe lo que es un hambre, y no lo ama, usted tiene problema, porque usted sabe lo que es un hambre y le cuesta calmar un hambre. Usted que se equivoca tantas veces y es tan bueno para juzgar, no es capaz de perdonar esa ofensa de esa persona. ¿Cómo va a decir que usted me ama a mí cuando usted a mí no me ve? Él es humano como usted. Él se equivoca como usted, él habla como usted, él comete errores como usted. Puede que no sean los mismos, pero comete errores como usted. Él también se enferma y le duele. Hermano, hay personas que nunca visitan un enfermo. Pues Dios dice, no te entiendo, ¿cómo tú me amas? ¿Cómo tú me amas a mí? Si cuando tú te enfermas sentiste el dolor de la enfermedad, pero cuando alguien se enfermó no tuviste tiempo, no hubo una llamada, no hubo una palabra, no hubo un ánimo, no solo al que tú quieres ayudar, no, hasta esa persona que no es ni tu amigo. Entonces el Señor dice, si no amas al que tú ves, siendo que tú eres humano, te enfermas, te cansas, tienes problemas, te entristece, lloras, sufres y sabes todo eso que le pasa a los humanos, y no amas a alguien que tú sabes que está viviendo lo mismo, ¿cómo me vas a amar a mí, a quien tú no ves? Déjeme terminar diciéndole,
necesitamos amar a Dios por encima de todo lo demás. No coloques a nada ni a nadie por encima de Dios. Hermano, nada ni nadie merece el lugar en su vida y en mi vida que tiene Dios. No corra a Dios de su vida por algo, por alguien. No lo corra. No lo corra. Hermano, no le di al trabajo el lugar que no tiene el trabajo. La Biblia fue muy clara. Primero el reino de Dios y su justicia. Lo demás es añadidura. ¿Qué vas a hacer este año que todo se va a incrementar? ¿Qué vas a hacer? ¿No volverás a la iglesia? Te van a subir los precios de todo. Este año la inflación en casi la mayoría de los países del mundo se va a subir. ¿Qué vas a hacer? Te hablé esta semana de las pruebas, ¿verdad? Que llegan las pruebas y van a llegar. Casi todos los productos van a subir, ya están subiendo y van a subir. ¿Qué vas a hacer? Y el otro año que hay pronosticado hambruna para el mundo, ¿qué vas a hacer? ¿No volverás a la iglesia? ¿No tendrás tiempo para Dios? ¿Buscarás más trabajos? ¿Qué vamos a hacer? Pues Dios dice, amen a Dios. Solo hay un Dios y ámalo con el alma, con el corazón, con todas tus fuerzas. ¿Qué es lo más importante para ti, hermano y hermana? El dinero. Ni una moneda se va a ir con nosotros. Ni una moneda. ¿Qué estás haciendo por tu prójimo? ¿Le hablas de Dios? ¿Tú eres de esos cristianos que saca tiempo para aprender a hacer una refán y hablarle a alguien de Dios? ¿O piensas que eso no está dentro del plano de Dios? Hermano, amar a Dios va tan lejos que hoy tenemos que hacer una reflexión y decir, ¿qué tanto estoy yo amando a Dios? No como yo pienso, sino como Él dice. Amar al prójimo, la medida no es la tuya ni la mía. Es como tú te amas a ti mismo. Así que tú quieres para ti lo mejor. Tú deseas para ti lo mejor. Para tus hijos lo mejor. Pues Dios dice, así como deseas lo mejor para lo tuyo, ama a tu prójimo. Yo quiero invitarle que esté de pie. Yo no sé cuántos conmigo esta mañana tengamos que decirle a Dios, Señor, ayúdame a seguir trabajando en esos 2 mandamientos. Yo no sé cuántos en esta mañana conmigo hoy tengamos que decirle a Dios, Señor, yo necesito aprender a amarte. Sí te amo, pero no con todo mi corazón. No con toda mi fuerza, no con mi mente y no con toda mi alma. Señor, y yo sí amo a mi prójimo, pero no he podido aprender a amarle como me amo yo. Entre lo mío y ayudarle a él, yo escojo lo mío. Entre comerme un plato yo y dárselo a mi prójimo, me lo como yo. Entre vestirme yo de lujo y alguien a mi lado con hambre, yo me visto de lujo yo. En disfrutar placeres de la vida y quiero más cada día. Y necesidades a mi lado, yo prefiero lo mío yo. Qué bueno decirle a Dios hoy, Señor, ayúdame a entender un poco más. Porque al lado mío hay gente que tiene hambre y va a tener hambre. Ayúdame, Dios, a entender, porque al lado mío hay gente que va a sufrir. No solo necesidades físicas, tu vecino necesita. ¿Sabe qué necesita tu vecino?
que haya un cristiano que conozca de la Biblia y un día a la semana saque una horita y le diga: vecino, hoy vine a hablarle de Cristo. Eso es amor. Hermano, no corras tanto por lo del mundo. Lo del mundo pasa y se acaba. Lo del mundo termina. Lo del mundo hoy es, mañana no es. No construyas castillos terrenales, porque van a terminar. Hoy Dios en su palabra nos dice: haz tesoros eternos, ama a Dios sobre todas las cosas, pero ama a tu hermano, no hables de él, no lo critiques, no le busques el mal, ayúdalo cuando tenga hambre, pero lo más importante, crece tú espiritualmente para que lo ayudes a él a crecer en Dios, para que conozca de Dios. Hemos pensado, hermanos, que ayudar al prójimo solo es darle cosas materiales. Sí, eso es una ayuda. Pero Jesús, viendo a las multitudes, le dolió el corazón y Jesús no dijo: me duelen las multitudes porque tienen hambre. Sí, le dolían. Pero Jesús dijo: me duele porque caminan por el mundo como ovejas que no tienen un pastor. Llévales un mensaje de salvación. Hermano, es hora de que crezcamos un poco más. Este mes de mayo lo determinamos el mes del crecimiento espiritual. Así que vamos a hablar mucho de crecer espiritualmente. Esta semana hablábamos de las pruebas. Hay que crecer, prepararnos. Llegan las pruebas y una prueba no puede sacarme de la iglesia ni hacerme ir. Pero hoy le estoy hablando de otro crecimiento. Guarda el primer mandamiento: Dios es primero. No le coloques a Dios tu trabajo por delante ni tu dinero, no es más importante. Y el segundo mandamiento es: ama a tu prójimo como nos amamos a nosotros mismos. ¿Por qué no cierra sus ojos un momento? Y habla con Dios en esta hora. Habla con Dios. Dígale: Señor, ayúdame a crecer en esto. Porque hay cosas que las busco tan ansiosamente, pero tú eres primero. Señor, hay cosas y negocios y compromisos de mi vida que no los cambio por nada, pero a ti sí te cambio fácilmente. Amar a Dios, iglesia, amar a Dios. Amar a Dios, hermanos. Para que crezcas tú. Amar a Dios, hermanos. Amar a Dios. Más como tú. Ama a Dios. Quiero más de ti. Ama a Dios. Señor, y habitar en tu Ama a Dios. presencia. Ama a Dios, hermano. Amemos a Dios, iglesia. Para que crezcas tú. Amemos a Dios, hermano. Amémosle. Cada día seré Dile: Señor, ayúdame a crecer otro poquito en esto. como tú. En esta mañana ayúdame a crecer otro poquito, Quebranta mi Dios. corazón. Ayúdame, Dios. Quebranta mi vida. Ayúdame a crecer otro poquito, Dios. Mi voluntad Ayúdame, Dios, hoy. a ti. Ayúdame, Todo lo Señor, que soy, a crecer algo más, Señor. tengo es tuyo. Yo quiero menguar Que yo te honre con mi vida, para Dios. que crezcas tú. Yo quiero más de ti. Más de ti, Dios. Y habitar en tu presencia. Menguar, Dios. Menguar para que crezcas tú. Y cada día, Dios. Cada día seré
como tú. más como tú. Quebranta, Dios. Mi corazón, Quebranta mi vida. quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. Oh Dios, A ti, oh Dios, ayúdanos. todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar Para que crezcas tú. tú. Quebranta mi corazón, Señor, ayúdame. quebranta mi vida. Hay algo en mi vida que todavía tiene que crecer, Señor. Yo quiero aprender a amarte, Dios, con el alma. Todo lo que soy, Que todo lo que soy, Señor, todo cuanto que todo, Dios, todo tuyo, yo quiero pueda ser tuyo. para que Mi vida, mis fuerzas, mis talentos, mi conocimiento, mis actitudes puedan ser para ti, Señor. Oh Dios, necesito aprender a amar a mi prójimo, Señor. Necesito aprender a amar a mi prójimo, a mi hermano, Señor. Ayúdanos, Dios eterno. Oh Dios, ayúdanos en el nombre de Jesús. Aleluya.